Pablo ora para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Pablo vamos a la palabra del Señor y vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Amados hermanos, esta es una noche de fe, ¿verdad? Y se supone que deberíamos de predicar sobre la fe, sobre la manera cómo conseguir, ¿verdad? Cómo pasar tu desierto, etcétera, etcétera. Pero muchos de nuestros desiertos no son porque Dios nos ha puesto a prueba, sino que muchos de nuestros desiertos son por nuestras malas actitudes, son por nuestra falta de conocimiento, son por el pecado que muchas veces nosotros estamos cometiendo. Entonces, en lugar de decirle cómo usted atravesar el proceso, mejor quiero explicarle ahora qué es lo que Dios dice, amados hermanos, sobre la moralidad de su pueblo. Amados hermanos, mire, hoy quiero hablar, ponga atención a esto por favor, porque este ahora es uno de los temas más difíciles por la época en la que estamos viviendo. El cristiano y su sexualidad. Diga conmigo, el cristiano y su sexualidad. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ver si está bien lo que estamos haciendo. Los que lo están haciendo, ¿verdad? Y los que no lo están, pues está bien, no se preocupe, ¿verdad? Pero le damos señales, le explicamos qué es lo que Dios espera de usted, de todo su pueblo. ¿Será importante para Dios eso? ¿Será que con solo estar casados ya santificamos por completo el matrimonio? ¿Será que eso basta para agradar a Dios? Vamos a ver eso. Porque la Biblia dice que honroso, dice en Hebreos 13, no lo busque, honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero inmediatamente dice, ¿verdad? Pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. O sea, dice honroso es el matrimonio. El primer paso para honrar una familia, ¿cuál es? El matrimonio. Pero además, el hecho sin mancilla. En otras palabras, el casarse no necesariamente es una bendición, no necesariamente es agradable el desarrollo del matrimonio en la casa, delante de Dios. Entonces, por eso es que quiero que hablemos esto y quiero que pongamos nuestras barbas en remojo, nuestra vida completa delante de Dios, porque la verdad, y vamos a leerlo ahora, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso es la voluntad de Dios. Que nos santifiquemos. ¿Que nos qué? No me lo murmure, por favor, no me lo murmure. La voluntad de Dios es mi santificación. Dígalo. Amén. Y entendiendo que la santificación es el proceso por el cual somos apartados del pecado y dedicados a Dios. Y es un proceso continuo. Esa es la santificación. Ok, vamos a la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Repitamos eso, por favor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que
el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello. ¿Cuánto? Más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar en vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Y no tengáis? ¿Cómo usted no va a tener necesidad de nada? Ofrendando. ¿Qué dice ahí? Trabajando, hermano. Trabajando. Así es que vamos a orar. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, estamos acá en tu casa y queremos, Dios, suplicarte que nos bendigas ahora con este tema, Padre, que pareciera a distiempo, que pareciera fuera de tiempo, fuera del pensamiento de esta cultura, Señor, en la cual nosotros vivimos. Pero te suplicamos que nos hables al corazón, Señor. Eres tú, Señor, la guía para nosotros, no las costumbres del mundo, sino que tu palabra, Padre. Espíritu Santo, te imploramos en el nombre de Jesucristo y por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Háblanos al corazón. Ayúdanos, Dios, a tener abiertos los oídos y los ojos del entendimiento, Dios, para poder aprender qué es lo que dice tu palabra. Gracias, Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. En tu nombre quedamos congregados en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Dice el Señor Jesucristo que quien desea hacer la voluntad de Dios sabrá que si la doctrina es de Dios o no es de Dios. En otras palabras, usted va a poder entender y el Espíritu Santo le va a ayudar a reconocer si lo que se está diciendo es correcto o no, si usted tiene el ferviente deseo de hacer la voluntad de Dios. Algunos ya se achicopalaron con el tema, ay no, ese tema no me gusta, ¿verdad? Ese tema ya se mete demasiado conmigo. Y es que así es, pues nosotros somos del Señor. ¿Cuántos sabemos eso? Somos del Señor. Pero algunos son como me decía mi mamá, pareces macho sin dueño, me dice, porque solo salís. Y pareciera que nosotros en nuestro cuerpo podemos hacer lo que nos da la gana. Pero amados hermanos, la verdad es que no. Dios es santo y Dios llama a su pueblo un pueblo santo, ¿verdad? Y dice que es un pueblo santo que además es celoso. ¿Alguien se recuerda que dice la Escritura cómo es el pueblo de Dios? Celoso. Celoso de buenas obras, celoso de hacer lo bueno, celoso de hacer las cosas según la voluntad del Señor. Amados hermanos, si nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios, aún en lo íntimo, vamos a necesitar muchos milagros. Vamos a necesitar menos milagros. Porque la mano de Dios va a estar con nosotros. Porque Pedro dice que las pruebas vienen si son necesarias. Y si nuestro corazoncito se rinde a Dios y se rinde con el deseo de hacer la voluntad de Dios, las pruebas van a ser cada vez menos necesarias porque nosotros nos metemos personalmente y voluntariamente al proceso de santificación donde tenemos, como dice el mundo en el desarrollo empresarial, una mejora continua en cuanto al Señor. Y entonces nosotros siempre, amados hermanos, vamos a tener la mano de Dios. Vamos a tener problemas, pero vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Entonces, vea por favor que dice el apóstol Pedro, dice comienza por tres palabras. Por lo demás, y es que la iglesia de Tesalónica era una iglesia en ese tiempo, una iglesia súper joven. El apóstol Pablo había estado ahí, había predicado unos cuantos meses y había tenido que salir huyendo de ahí por la persecución. De tal manera que no fue como en Efesios, ¿verdad? Que se estuvo 2 o 3 años enseñando, sino que solo estuvo un tiempo, unos meses, y de ahí lo sacaron corriendo y la gente creyó con el poco tiempo que habían escuchado, ¿verdad? Entonces Pablo se preocupaba mucho por la iglesia y mandaba emisarios
ellos y tan preocupado estaba que mandó a Timoteo para que fuera a ver y estaban preocupados por las noticias que iba a traer Timoteo. Y cuando regresó Timoteo, pues Pablo más contento porque el amor de Dios estaba en ellos. Por eso es que leímos que dice sobre el amor de Dios: no necesitan que yo les enseñe porque ya Dios les enseñó a amarse unos a otros. En otras palabras, la iglesia estaba viviendo increíblemente y de manera milagrosa lo que es el ser creyente. Pero la iglesia de Tesalónica era una iglesia parecida, era una Tesalónica, una ciudad parecida a Corinto, lleno de mucha perdición, lleno de mucha fornicación que no era fornicación. Mucho adulterio que no era adulterio, es decir, que no era pecado. Sí podría ser fornicación, sí podría la ley llamarlo adulterio, pero no era delito y mucho menos para la gente era algo malo. Entonces, amados hermanos, habían inclusive religiones con prácticas sexuales. Entonces el esposo le decía a la esposa, por decir algo, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia. Y la esposa ya sabía que la adoración era sexual, entonces, pero era algo cultural y religioso. Entonces Pablo tenía eso en la mente, que la iglesia estaba queriendo aprender de Dios, pero como usted y como yo, venimos nosotros al conocimiento del Señor con muchas crianzas y malas crianzas. Hábitos buenos y hábitos malos. Entonces, antes que los teníamos, pues ni modo, ¿verdad? Pero cuando ya venimos al Señor, nosotros tenemos la responsabilidad de saber cuál es la voluntad de Dios. Y si sabemos cuál es la voluntad de Dios, nosotros estamos obligados o llamados a ponerlos en práctica. Y entonces dice la Escritura, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos, oiga esto, y exhortamos en el Señor Jesús. Muchos se burlan de lo que aquí Pablo estaba diciendo como algo que ahora ningún líder cristiano debería de decir. Y es bien fácil, pues, porque Pablo decía: lo que han visto en mí, eso hagan. Entonces todos los predicadores nos limpiamos las manos diciendo: pero ese era Pablo, ¿verdad? Pablo tenía la solidez y entonces al decir eso, yo me lavo las manos como Pilato, ¿sí? Me lavo las manos porque yo no soy perfecto, hermanos. Dejen de estarme imitando a mí, busquen a Cristo, pero Cristo, el pastor de los pastores, me ha puesto aquí y ha puesto a los líderes. Levante la mano, algunos líderes que estén aquí, por favor, levante la mano. Hermano Walter, no me ha desentendido. ¿Quién más? Vamos a ver. Levante la mano, brother. Mire, allá adentro hay otro. Mira que está medio agachadón. Esos también Dios los ha puesto en medio de ustedes para que nosotros les mostremos no solo que dice la palabra, sino que cómo se vive la palabra. Y entonces tenemos, amados hermanos, estas palabras de Pablo nos tiran a la pared y nos señalan, porque al Dios darme ese privilegio, porque no es para pavonearse, es para preocuparse, porque Dios nos ha seleccionado para que seamos guías de la grey. Y entonces tenemos que buscar hacer lo que Pablo dice. Oiga esto: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis, oiga esto, de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así abundéis más y más. En otras palabras, Pablo, él buscaba bendecir a la iglesia no solo con palabras, sino que con un estilo de vida que lo guiara a hacer la voluntad de Dios. No somos perfectos, obvio, ¿verdad? Yo pienso que después haciendo a un lado el Señor Jesucristo, el mejor de todos los cristianos que ha existido ha sido el apóstol Pablo. La vida de Pablo ha sido increíble, pero ha sido un hombre. Ha sido un hombre con el deseo de agradar a Dios. Pablo dice allá, creo que es Hechos 20 y algo, dice: a mí de nada me sirve la vida. A él le dijeron: mira, si vas a Roma, allá te van a amarrar y te van a matar. Entonces Pablo dice: de nada a mí me sirve, yo no tengo temor, porque de nada me sirve la vida si no es para traer el evangelio y cumplir la obra que Dios me ha mandado a mí. Entonces Pablo estaba con el pensamiento puesto en el Señor. Ahora, hay personas que Dios ha puesto esa motivación y el resto, pues nosotros decimos: bueno, pero ese es el llamado de él, también el suyo, brother. ¿Está conmigo?
En este tiempo donde todos nos sacudimos la responsabilidad espiritual, no es que usted vea qué hace. Yo le tengo que decir qué es, pero tampoco quiero que me lo esté echando en cara a mí. No, somos responsables. Y usted, mi hermano, usted que tiene más de, no sé, 1 año, 5 años de ser creyente, usted es responsable de presentarle el evangelio a su hermano menor, hablo de hermano menor, un nuevo en la fe, con la manera como usted vive en el Señor. Es responsabilidad de cada uno. O sea que la responsabilidad, aunque usted no la quiera, la tiene que tomar. Y somos un solo cuerpo. Y nos vamos nosotros enseñando unos con otros. Por eso es que al cristiano le conviene estar en la casa del Señor. Si nosotros estamos allá afuera, amados, nuestro mayor número de amistades no son cristianos. Inclusive algunos de nosotros tenemos amigos que se drogan, que toman y que todo eso. No nos escandalizamos. Pero por ahí hay un dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si usted pasa demasiado tiempo con gente a quien no le importa la palabra del Señor, su mente va a relativizar eso. Entonces va a decir, no, los hermanos, allá el pastor porque tiene su cajón de pensamiento, ¿verdad? Pero aquí yo veo que no toda la gente. Y entonces, amados, nosotros estamos para agradar a Dios y servir a los hermanos. No solo los líderes, todos los creyentes. Todos los creyentes. Y entonces dice, versículo 2, porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3, pues la voluntad de Dios, o sea, el deseo de Dios, el proyecto de Dios para nosotros, no es como muchos dicen, es que prosperes, ¿verdad? Es que Dios te va a impulsar para que alcances todas tus metas. No, usted puede alcanzar las metas. Cristiano o no cristiano, usted puede alcanzar sus metas. El hombre, amados hermanos, quiero decirle que tiene la capacidad en él mismo de ser la persona que él quiera ser. La mayoría de gente que ha alcanzado metas más grandes no son creyentes. Entonces yo no puedo pensar que el deseo de Dios es que yo alcance todas las metas alcanzables en esta tierra. No, el deseo de Dios es que yo viva mi vida, sea lo que yo me quiera dedicar, pero en santificación, pensando en Él, en ese proceso de mejora espiritual continua. Amados hermanos, mire, Dios me ha llamado a ser pastor a mí. Pero alguno lo ha llamado a hacer tiene otra vocación. Mi hermano es psicólogo, alguno será médico, otro será mecánico. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál labor es más importante? Todas son importantes. Mi labor no es más importante que la suya, porque donde usted esté, si usted, por ejemplo, usted es mecánico, pues usted con su profesión, con su dedicación, usted santifica a Dios donde se encuentre. Usted es ejemplo de cómo es un cristiano que es mecánico. Y a mí me toca predicar la palabra de Dios con la Biblia en la mano. A usted le toca predicar la palabra de Dios con su profesión, con su palabra, con su trabajo, con su responsabilidad, con su honestidad. Entonces, la vocación la tenemos todos de manera diferente, pero el llamado de Dios, la voluntad de Dios en cada uno es ¿cuál, mi amado? Sí, la santificación en lo que usted haga, donde usted esté, en medio de las personas en las cuales usted se encuentre, en la cultura donde usted se encuentre. Allí Dios lo ha mandado, Dios lo llama a santificarse. Entonces vea, por favor, que os apartéis, oiga esto, dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y entonces, pero Dios lo aclara, ¿sobre a qué va a hablar? Porque podríamos hablar de santificación en 1000 cosas. Pero esta porción que nosotros hemos leído está circunscrita a la siguiente palabra. Dice que os apartéis de fornicación. Ahora, la fornicación literalmente pues es la relación sexual previo al matrimonio. Pero ya vamos a ver más adelante que no solo se refiere a eso. La palabra fornicación viene del griego pornea, de donde nosotros obtenemos la palabra pornografía. Y entonces se refiere a todo pecado sexual, sensual.
a toda acción lujuriosa que tenemos nosotros, que hemos adquirido, sea por tener amigos que son así, sea porque hemos visto o continuamos viendo pornografía o vemos tal cosa y eso nos hace tener un nivel de sensualidad y de lujuria. Y entonces somos creyentes aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Un milagro Dios quiere hacer en mí, pero por dentro somos enfermos, amados. Somos lujuriosos. Vemos a las hermanas o las hermanas a los hermanos, los vemos a veces con mente de aquellos rayos láser que desnuda a la gente. Y parece que no, pero es así, amados. Es así porque el proyecto de Dios en nosotros no lo tomamos en cuenta. No, Dios lo que quiere es que lo alabe. Y para nosotros alabar a Dios solo son palabras, solo son cantos. La mejor manera de alabar a Dios es hacer su voluntad, ¿o no? Si no es como el esposo, ¿verdad? Que es infiel, que no cumple con sus responsabilidades, pero el día de la madre y el día del amor le lleva el regalo y la lleva a cenar al mejor de los lugares. Y entonces, o como el muchacho muy mal portado, ¿verdad? Pero el día de la madre le lleva sus regalitos. ¿Y qué le dice a la mamá? ¿Qué me decía a mí mi mamá? No, hijo, no me des nada, sino que mejor si me vas a regalar algo, regálame una cosa. ¿Qué cree que me decía? Pórtate bien, hijo, hace caso, hijo. Entonces, usted puede venir y cantar la alabanza que usted quiera, pues, pero si usted realmente quiere adorar a Dios, amados, pórtese bien, pero un bien que viene no de la relatividad de la cultura, sino que un bien que viene literalmente de la bondad y de la palabra de Dios. No sé si me doy a entender. Entonces aquí lo que Pablo va a hablar, amados hermanos, es únicamente, exclusivamente al pecado sexual. ¿Y por qué Pablo se preocupa? Pues porque Pablo entendía que es súper importante para Dios que usted y yo santifiquemos nuestro cuerpo. Mire lo que sigue diciendo, por favor. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra esposa allí en la Biblia es vaso. Algunos lo relacionan con vaso más frágil, pero para otros estudiosos este vaso se refiere al vaso de barro que somos nosotros, en el cual en nosotros se ha puesto esa salvación tan grande. En otras palabras, Pablo nos está, oiga y ponga atención a esto, nos está exhortando a usted y a mí que sepamos cuidar nuestro vaso. ¿Cuál es nuestro vaso? Nuestro cuerpo. Sepamos tratar y santificar nuestro cuerpo con nuestras esposas, para comenzar. Con nuestras esposas. Porque yo santifico a mi esposa no solo tratándola bien, sino que haciendo de mi vida una bendición para ella. Si yo considero que el único respeto y la única honra que le voy a dar a mi esposa es casándome con ella, aquí la palabra nos enseña que no solo es eso. Honroso es el matrimonio a todos. Honroso es el matrimonio. Pero después dice, y el lecho sin mancilla. Es decir, que alguien puede entrar por la honra del matrimonio, pero tener un lecho mancillado. No sé si me doy a entender al respecto. Es decir, donde ha habido adulterio, donde ha habido infidelidades, donde ha habido malos tratos. Un lecho donde no hay paz, donde no hay alegría, donde no hay fidelidad, donde no hay amor. Porque ahora encontramos la palabra amor, pues, de mil acepciones, pues. De repente veía a dos personas, ¿verdad? No, pastor, me dijo un muchacho que no está de la iglesia, por supuesto. Eso que tienen esos dos, no es amor, me dijo. Ese es solo sexo, no se admire. Y así lo dicen, brother. No es que no hay nada, no, si no tenemos nada. Lo único que hemos declarado es una exclusividad de nosotros, pero no hay nada. Solo es sexo. No hay nada, no hay exigencia. Y de repente dos personas están haciendo el amor, pero nadie puede decir que dos perros están allá afuera
están en su relación, ¿verdad? Están, ¿cómo se llama? Están dos perros ahí pegados. Y entonces nadie ha dicho, nunca he escuchado que usted diga, hay dos perros haciendo el amor, pastor. ¿O sí? ¿Y por qué entre dos humanos sí puede ser amor si solo están teniendo relaciones, al igual que los dos perros que puedan estar allá afuera? La Biblia nos enseña, amados, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Eso es algo que nosotros debemos de entender. Y por eso es que a Pablo le era tan importante, como les repito, no había estado tanto tiempo con ellos, entonces Pablo quería enseñarles a ellos que debían santificar a Dios no solo en su esposa, sino que en su cuerpo. Porque yo ofendo a mi esposa con mi cuerpo, con mi mente. Entonces primero tengo que santificar mi corazón para que yo de manera correcta vaya a mi esposa. Yo no me estoy refiriendo a ningún tipo de relación que usted pueda tener con su esposa en libertad y en amor. No, amados, no me refiero a eso. Me refiero, amados hermanos, a la relación que usted tiene con Dios. El amor, amados hermanos, cuando viene de Dios y en la manera como Dios lo ordenó, es puro, es santo. El sexo no es malo, brother. Quítese esa idea de la mente. El sexo lo dio Dios, pero para que se hiciera de la manera que Dios quería que se hiciera. No es para que usted desperdicie su cuerpo, golpee su cuerpo haciendo lo que le da la gana. Por eso es que Pablo nos dice también que no satisfagáis vuestros deseos carnales porque batallan contra los deseos del Espíritu. Pastor, pero es que uno tiene sus necesidades. Mis queridos hermanos, ¿de dónde vienen esas necesidades? Claro, estamos viendo pornografía. ¿Qué le surge a uno? ¿Qué le surge a uno? Necesidad. Usted no tiene hambre a veces y de repente ve un anuncio, ve gente comiendo. ¿Se ha fijado que a la hora del almuerzo el montón de anuncios de pizza y de todo eso? ¿Por qué? ¿Quieren que le dé a usted hambre? Esas son provocaciones. Entonces, vamos al texto de nuevo porque menos mal no puedo ver si me están viendo mal, ¿verdad? Ahora con estos lentes que los ando malos ahora. Entonces dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Oiga esto, versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Como los gentiles que no conocen a Dios. Y está hablando de tener su esposa, quiere decir que dos gentiles que están casados. Pero hay una concupiscencia, hay una pecaminosidad ahí adentro, en esa relación. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿conoce usted a Dios o no? Y si usted me dice que sí, si en su mente surge el sí, quiere decir que usted se desarrolla en este y en cualquier punto diferente al mundo. Si usted no tiene una vida diferente al mundo, amados hermanos, es porque la cultura actual ha permeado nuestros pensamientos. Yo les podría decir, es que usted no es creyente. No, no es cierto. No es cierto, yo no conozco su corazón. Yo no tengo la robustez y el conocimiento y el Espíritu Santo no me ha dado ese alcance para decir, usted sí, usted no, usted sí, esto no, para decir que si es salvo o no es salvo. No. Es el desarrollo espiritual de cada uno. Es el conocimiento de cada uno. Entonces, yo lo que tengo que hacer, lo que sí tengo que hacer es explicarle lo que es claro en la Escritura para los creyentes. Yo quisiera decirle, amados hermanos, ¿verdad? No, hombre, llenemos la iglesia. Para llenar la iglesia, digamos que esto se puede hacer, que esto no importa. Olvídese de esto, olvidémonos de la santidad para que la gente venga. Pero ¿cómo yo puedo pensar en Dios ofreciéndole al mundo lo que el mundo le ofrece para pecar allá afuera? No sé si me doy a entender. Si yo ofrezco aquí lo que el mundo se está matando impíamente allá afuera, yo lo puedo tener en la iglesia, entonces ¿quiénes van a venir? Van a venir impíos, a vivir como impíos, a sentir como impíos y nunca van a conocer a Dios porque no les estoy mostrando el Dios de la Biblia ni su voluntad. ¿Se comprende eso, iglesia? Entonces, sigamos por favor. Entonces dice, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles. La concupiscencia son los deseos que surgen en relación de nuestro pensamiento, de nuestros recuerdos.
de nuestras acciones pecaminosas pasadas. ¿Te acordamos? Ahí comienza la concupiscencia. Solo 2 personas sobre la faz de la tierra un día en su vida no tuvieron concupiscencia. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva. No habían pecado. Y si no habían pecado, no habían concupiscencia. Pero nosotros, mire, a veces no necesitamos que nadie venga a tentarnos. Nosotros solitos nos ponemos ahí. Sabemos que fue pecaminoso, sabemos que fue malo, sabemos que fue incorrecto, pero nos quedamos como oídos, ¿verdad? Como decía aquel, como oídos de la mente, ¿verdad? Recordando el pecado que un día hicimos y lo venimos y lo volvemos a anhelar. Eso se llama concupiscencia. Y entonces aquí dice Pablo que su relación con su esposa, que su relación con su esposo, no tiene que ser, la base no puede ser esa concupiscencia. Mira, fíjate que vi una película de pornografía y se pusieron, brother. Por eso es que de repente el esposo llega donde la esposa con unas locuras, brother. ¿Y de dónde te salió eso? De la pornografía, brother. De eso. O del amante, una de dos. Pero no se le ocurrió así de la nada. O sea, el pecado que nos acecha, brother. Y no es esa la voluntad de Dios. Entonces dice, oiga esto, no como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 6. Que ninguno, oiga, ¿a dónde se pasa? Oiga esto, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo he dicho y testificado. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí no es que no le mienta a su hermano, no es que no le robe a su hermano, no, es que no se meta con la mujer de su hermano o con el esposo de su hermano, porque Dios es vengador de la familia, brother. ¿Y eso se lo está diciendo a quién? A los hermanos. Ay, pastor, y me va a decir que los hermanos se meten en adulterio. Dígame usted. Y una hermana se metió con el hermano. Sí, sí. Conocemos nosotros pastores, cuando los conocimos la primera vez, los conocimos hace mucho tiempo, le conocimos a la esposa. Y con 10 años después, 15 años después que lo volvimos a ver, le conocimos a alguien y yo decía, es su hija, pastor, no, es mi esposa. Hermana, que era la diaconisa de no sé qué. Y yo me quedé y no quise ni preguntar por la esposa. ¿Y dónde la conoció, pastor? Aquí en la iglesia. Era hija de un hermano, por supuesto, un hermano de la iglesia. Tenía quizás un novio o tenía un esposo cristiano. Pero el pastor se le olvidó que le han mandado a apacentar, no a enganchar a las ovejas. Y decidió cambiar. Y por alguna extraña razón, mis queridos hermanos, a veces los líderes pensamos que Dios les va a tomar cuenta a los hermanos, pero por alguna razón al pastor no. Y estamos de esto, amados, todos los pastores súper entendidos. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia que no ocupe su cuerpo. Ya vamos a ver si el tiempo, ya se nos consumió el tiempo, pero también Dios nos va a enseñar, amados hermanos, que el cuerpo no es para la fornicación. Hablando de fornicación como pecado, ¿sí? Siempre que usted habla de fornicación, habla de pecado. Porque con su esposa no es fornicación. Si es antes del matrimonio, es pecado, es fornicación. Si es después del matrimonio con una persona que no es esposa, es pecado porque es adulterio. Entonces, el no tener en cuenta todas estas cosas, amados hermanos, nos hace a nosotros caer y tenemos la mente, porque qué tremendo, amados, tenemos una mente tan mundanalizada. Y somos creyentes, y somos servidores, y somos esto, y somos lo otro, pero pensamos como se piensa allá afuera y hacemos destrozos y queremos hacer destrozos en la iglesia. No digo porque aquí esté pasando, o por lo menos yo no me he dado cuenta, pero he visto demasiado en la vida de los creyentes, amados. Por eso es que usted tiene que cuidar su familia, tiene que cuidar su esposa, tiene que cuidar sus hijos, sus hijas. Por favor, si se fueron con el hermano tal, el único en el cual yo puedo confiar es Cristo, brother. ¿Sabía usted que las violaciones de las niñas
o de los niños, porque también los niños, el 90% se realiza con personas cercanas a ellos, familia. Familia, brother. ¿Por qué? Porque ahí a Dios no se toma en cuenta. Y andan con su mente en concupiscencia, es decir, acelerada, que se meten en unos rollos. Y después queremos que Dios nos bendiga. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Porque Dios sabe cómo caminamos. Ahora, dice, busquemos por favor rapidito 1 Corintios capítulo 6. Los veo algo consternados. 1 Corintios capítulo 6, por favor. Entonces, si es una noche de fe, sí, queremos un milagro, amén. Pero para que proceda la petición, primero salgamos de cualquier tipo de actividad que sea contraria a la voluntad de Dios. 6, versículo 12, por favor. Oiga lo que dice. ¿Lo tiene ahí? Dice, oiga esto. Todas las cosas, oiga esto. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Quiero aclarar esto. La palabra lícito habla de cosas que son lícitas. Lo lícito es porque es legal. Entonces, no es que ahora que soy creyente, yo puedo hacer algo que para Dios sea pecado y no pasa nada. No, todas las cosas lícitas me son lícitas. Porque ser cristiano no es un permiso para pecar. No. Entonces dice, oiga esto, pues vamos, todas las cosas me son lícitas, ¿más qué? No todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar ¿de cuántas? De ninguna. ¿Por qué dice Pablo que no se iba a dejar dominar? Porque Pablo, aunque tenía el don de continencia, también tenía sensaciones, también tenía tentaciones. Quiero decirle, las tentaciones no son pecado, brother. Todos tenemos pecado. ¿El Señor Jesucristo fue tentado, sí o no? Si la tentación fuera pecado, Él hubiera sido pecador, pero Él no fue pecador y Él no cayó en pecado. El problema es que caigamos en la tentación. Entonces, oiga lo que dice. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Versículo 13. Las viandas, oiga, esto es comida, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Eso era una expresión griega para decir que el cuerpo peca, pero el espíritu no tiene nada que ver. Entonces el sexo es para el cuerpo, no tiene nada que ver el espíritu, pensaban los griegos. Y eso sería muy conveniente, pero no es así. Entonces dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno, ¿cuál es el uno? El vientre, como a las otras, las viandas, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15, oiga esto. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Qué dice Pablo? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea que aquí Pablo nos está aclarando que eso se dice no necesariamente del matrimonio, sino que del lecho conyugal. Allí se van a unir. Y entonces dice, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, el apóstol está diciendo, hermanos, déjense de eso, porque Dios es vengador. Y esto es tan tremendo, amados hermanos. Busque por favor Proverbios 6. Ya casi terminamos, regáleme 5 minutos. Proverbios 6, por favor. Y en razón de este proverbio, muchos estudiosos de la palabra dicen que ningún pastor, oiga bien, que ningún pastor que haya cometido adulterio dentro de la iglesia debería de volver a pastorear. Oiga, qué duro, brother. O sea, pero esa es una manera de pensar. Vamos a Proverbios 6, vamos a los últimos versículos, por favor, de Proverbios. Y mire qué tremendo lo que aquí dice. Dice, Proverbios, no, este es Salmo, perdón. Proverbios 6.
Lo voy a agarrar de aquí porque no alcanzo a ver aquellos. Dice, oiga esto. Aquí estamos. Dice el 27, dice así. 6:27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune. ¿Cuántos? Ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Es decir, agarran al ladrón que estaba robando para comer, no importa, es ladrón. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces al ladrón, ¿verdad? Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio, oiga esto, ¿es falto de qué? De entendimiento. Corrompe, el que corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Por esa porción, dicen, un pastor que fue adúltero en la iglesia no debería de volver a pastorear. ¿Por qué? Porque esa afrenta nunca será borrada en la mente de la congregación. ¿Y qué es lo que pasa cuando un pastor es adúltero? Los líderes tienden a hacer lo mismo. Difícil, brother. Hasta allí corrompe el pecado sexual. Y todo comenzó no en la cama. Ay, pastor, yo no sé, de repente amanecí desnudo. No me diga eso, brother. Usted comenzó con un café. Empezaron a hablar, se agarraron la mano y terminaron en el motel. Así es. Entonces, amados hermanos, dice el versículo, para terminar esto, ¿verdad? Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Volvamos al texto en el que iniciamos, 1 Tesalonicenses 4, para terminar el texto, dice, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermano, todos los pecados caben en la iglesia si el corazón no ha sido redimido o si el corazón no tiene deseos de santificarse. ¿Se comprende eso? No en todos los hermanos, pero el corazón que no es un corazón arrepentido. El arrepentimiento no es una acción, es una vida. Y el que se descuida va a caer. Va a caer, iglesia. Usted quiere agradar a Dios. Primero me gustaría que usted quisiera agradar a Dios por ser Él quien es. Pero vamos a llegar pues al punto personal. Yo quiero agradar a Dios porque quiero que me bendiga. Ahí estamos todos. Yo quiero agradar a Dios porque quiero que me bendiga, ¿sí o no? Pero a veces nosotros intentamos agradar a personas y queremos que no se den cuenta de cosas que hemos hecho y tratamos de agradarlo. ¿Y cómo hacemos eso con Dios? Para que no se dé cuenta de lo que hacemos. Amados hermanos, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que entender que el deseo de Dios es que usted y yo tengamos santidad en el cuerpo. Y para tener santidad en el cuerpo, usted tiene que tener santidad en la mente, brother. Y allí, para que usted tenga una libre conciencia, solo el Espíritu Santo le puede ayudar. Solo el Espíritu Santo, brother. La tarea para la carne no es difícil, es imposible. Pero para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Iglesia, mire, cuando nosotros pensamos en el deseo de Dios para nosotros, pues, y Dios no vio los pecadores que éramos, no, nos tomó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún sinónimo de todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no dijo, me voy a llevar a los menos pecadores, tal vez a estos los puedo levantar mejor. No importa el nivel de pecado, no importa la profundidad, no importa las cosas que hemos hecho, no importa hasta dónde nos hemos perdido. En Cristo somos nueva criatura. Tenemos el Espíritu Santo. Y Él, si nosotros nos entregamos y tenemos el propósito de agradarle a Él, Él nos va a sacar de cualquier hoyo pecaminoso en el cual nos hayamos encontrado o nos encontremos hoy.
Amén, pastor. No sé cómo está usted, brother. Por ratos me preocupo, fíjese. Porque, pues sí, ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos queriendo hacer la voluntad de Dios. Cometemos errores, claro que sí. Nos equivocamos, y mejor ni pregunten qué equivoca el pastor, por favor. Mañana va a llegar a la casa, no ande registrando la casa del pastor, porque se va a asustar, de repente va a encontrar un calcetín colgado. No lo busque, por favor, no lo busque, piense que es una decoración. Pero lo que se necesita es el deseo de agradar a Dios, brother. Eso es lo único. Y con eso trabaja el Espíritu Santo, brother. De cualquier nivel de pecado, Dios le puede sacar. Y terminemos, por favor. Dice 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, oiga qué precioso, porque esto sí lo aprendió bien en la iglesia. No tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y luego habla sobre la necesidad de que se mantenga trabajando, brother. Acuérdese que aquí inmediatamente después del texto que leímos nosotros está el arrebatamiento, la venida del Señor. Entonces la venida del Señor no es ninguna justificación para no trabajar, brother. Yo no sé cuándo va a venir el Señor. Pues como ya va a venir no va a pagar la renta. Salud. No, a trabajar, a hacer lo mejor, a llevar buenas cuentas, a darle buen ejemplo a nuestros hijos y a mostrarle a la gente cómo vive un creyente, pues. Cómo vive un creyente. Y que cuando Cristo venga, nos encuentre haciendo así. Iglesia, mire, Dios quiere, realmente Dios no nos ha puesto para que caigamos. No es la intención avergonzarnos. Dios quiere bendecirnos. Pero las tentaciones no son para que usted caiga en ellas. Las tentaciones son para que usted aprenda a decir no. La Biblia dice allá quiero ver, Efesios capítulo 2, versículo 10, que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ay, pastor, pero yo no creo que pueda. Pues Dios ya le hizo el camino. Lo único que hay que cambiar ciertos hábitos, brother. Le digo, hay hábitos que hay que cambiar. Hay cosas, hay películas, hay amistades, hay actividades que nos hacen pecar. Y a veces hasta pagamos para poder realizar esas actividades que nos traen a nosotros reacciones pecaminosas. Déjela, brother. Usted no necesita que yo venga. Quiero ver qué es lo que usted tiene, qué canales tiene. No, nada, brother, nada. Usted no necesita enseñarle al pastor nada. Usted sabe en su corazón qué cosas nosotros hacemos, decimos y tenemos que no son agradables a los ojos de Dios. Iglesia, pongámonos en pie, por favor. Pongámonos en pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.